Perfecto. Vamos al lío, Macareno. Vamos a empezar con una comparación. Aquí seguro que todos habéis jugado al Need for Speed Underground, ¿verdad? Y en el Need for Speed Underground, o en todos los juegos de coche, o en tu coche, si tu coche es lo suficientemente moderno, tienes dos tipos de manera de ver la velocidad. El tacómetro de toda la vida, que está aquí 20, 40, 50 y hasta 280 si vuestro coche tiene rally para dar. Y luego tenemos el marcador digital. Puede que sea analógico o puede que sea digital, ¿no? Este es el ejemplo con el que a mí me gusta siempre empezar las clases de audio digital porque es como se entiende de puta madre la diferencia entre analógico y digital. En analógico nosotros el valor que tenemos es continuo. Quiere decir, no va a 20, 21, 22, 23, 24, va de 20 a 40. Y entre un intervalo de dos sitios tenemos infinitas posibilidades, ¿vale? Porque pueden ser 20,1, 2, 3, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, no sé qué, 200, 21,5, 7, 9, 8, 6, 10, etcétera, ¿vale? ¿Vale? Es un intervalo infinito de números que hay entre el 20 y el 21, por ejemplo. O entre el 20 y el 23, o el 25 o el 30. Es un número infinito. Y en el digital nosotros vamos a tener la precisión que nos va a dar el número más bajo, es decir, tenemos precisión de 1 km por hora. Aquí es, bueno, el marcador nos da de 10 en 10, pero realmente si subdividimos siempre podemos hacer divisiones infinitas. Pues esto sería el audio analógico y esto sería el digital. El digital toma muestras a intervalos regulares de tiempo, pero la diferencia es que aquí tenemos infinitas posibilidades entre dos números y aquí, pues, tenemos una posibilidad entre cada salto. Esto es la gran diferencia entre una señal analógica y una señal digital. Entonces, el audio digital, lo voy a leer textualmente, es tomar muestras a tiempos regulares de una señal analógica de audio y darle a cada una el valor de amplitud representado con números binarios. Digamos que tenemos una onda de audio, ¿no? Y lo que me está diciendo esto es que va a tomar a intervalos regulares de tiempo unas muestras. Entonces, tenemos dos elementos que nos van a ayudar a representar la onda. Una es el muestreo, que es donde yo voy tomando valores puntuales en el tiempo de manera regular. Y la otra es la cuantificación, que es a esas muestras darle un valor. Entonces tendríamos el muestreo y la cuantificación. ¿Cómo se hace esto? Con números binarios. ¿Cuántos? Pues depende, digamos, de la calidad de la muestra. Y aquí es donde entran nuestros amigos los bits. Es sencillo, un bit es o un 0 o un 1. Lo que os hablaba. Nosotros vamos a tomar muestras a intervalos regulares de tiempo y a eso lo vamos a asignar un valor. Aquí esto, ahora aquí esto, ¡pam! Eso sería nuestro muestreo. Ese muestreo le tenemos que asignar lo que os decía, lo tenemos que cuantificar, ¿vale? Entonces nos correspondería un valor aquí en este eje. Y aquí es donde vamos a ir nosotros poniendo valores binarios. Por ejemplo, para que nosotros podamos representar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, tenemos que saber que 2 elevado a n tiene que ser igual que 8. Esto quiere decir que el número de bits tiene que ser igual a 8. Tiene que haber 2. Por 2 son 4, por 2, 8. O sea, esto sería 2 elevado a 3, ¿vale? Entonces quiere decir que tenemos que tener bits de 3 valores. Entonces, esto sería el 0... No sé si lo voy a hacer bien, ¿eh? Porque no sé si se cuentan así. 0, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 0, 1... Y no sé si es así, ¿eh? O sea, lo estoy poniendo totalmente random. Pero le asignamos un valor binario a cada muestra. Con lo cual, nuestra onda traducida quedaría una cosa así. Eso sería la onda digital. Entonces, si os fijáis, la onda analógica y la onda digital son cuadraditos. Ahí tenemos la principal diferencia. ¿Qué pasa? Aquí vienen dos factores que nos van a indicar la calidad de la muestra que nosotros vamos a tomar. La primera es la frecuencia de muestreo. Está dada en hercios. Y normalmente las frecuencias de muestreo típicas son 44-100, 48 kHz, son todo kilohercios, perdón, 96 kHz y 192. Ok, entonces esto va a decir cuántas veces por segundo se toma una muestra. Este dibujo evidentemente está hecho muy en grande, en la realidad son 44.000 muestras por segundo en el
caso más de bits más pequeño que nosotros manejamos. O sea, de frecuencia de muestreo. Y por otro lado, la profundidad de bits, o sea, la calidad de esto, nos lo va a dar la profundidad de bits, el bit depth, que lo más típico son 16, 24 y 32 flotantes. Lo de los 32 flotantes lo voy a intentar explicar luego porque es algo que es complejo, no lo sé explicar 100%, pero os voy a aproximar cómo yo lo entiendo para enterarme, ¿vale? El flotante quiere decir que la coma la tiene flotante. Entonces lo que hace es que tú puedes hacer un número o muy pequeño o muy grande, solo cambiando la coma del número de sitios. Es decir, si yo por ejemplo tengo 12.376, yo puedo hacer un número muy pequeño si pongo la coma aquí con muchos decimales de este lado, o un número muy grande si pongo la coma aquí. Pues con los 32 bits flotantes es algo así. Lo que haces es que tú vas corriendo la coma y te permite tener precisión de números muy grandes, o sea, un número o muy grande o un número muy pequeño pero muy preciso. La manera de averiguar cuántos bits va a tener es como esto que os he dicho, 2 elevado a n, siendo n el número de bits, ¿vale? Entonces en 16 bits tenemos un montón de tal, 24 un montón de números, 32 todavía más, porque esto es potencia para tu carro. Luego aquí hay ya unas consideraciones a las que no voy a entrar, pero por ejemplo 16 bits son 65.536 posibles opciones de valor. 24 son 16.777.216. 8 bits, por ejemplo, son 256 posibilidades. Entonces, aquí la pregunta más fácil que nos sale es cuándo nos interesa muestrear a una frecuencia de muestreo o cuándo nos interesa muestrear a otra. Aquí viene un señor que se llamaba Nyquist y dijo que la frecuencia de muestreo, para muestrear una señal, tiene que ser el doble de la frecuencia máxima a muestrear. Es decir, si nosotros queremos muestrear 20.000 Hz, nosotros, o sea, la máxima frecuencia que queremos muestrear es 20.000 Hz, esto tiene que ser el doble, ¿vale? O sea, 40.000 Hz. Entonces, por esto, ¿vale? Por el señor Nyquist. Importante, hay una cosa que ahora os contaré que se llama el filtro alias. Ahora os contaré cuando os hable cómo funciona un convertidor analógico a digital y de digital a analógico también. Por ejemplo, si yo quiero grabar, nosotros, o sea, muestreamos a 20.000 porque es lo máximo que vamos a escuchar. Pero si yo, por ejemplo, quiero grabar un violín que tiene armónicos por encima de 20.000 Hz, llegando hasta, me parece que hasta 30.000 o algo así. Yo a lo mejor me interesa muestrear en otra frecuencia más grande, para coger todos esos armónicos, a pesar de que luego yo no la voy a escuchar. Y la mayoría de los equipos de reproducción que tenemos no la van a reproducir. Pero los entendidos y los del audio de alta fidelidad dicen que eso se nota, ¿vale? Porque al final sí, es una frecuencia que te está llegando al oído. A lo mejor no la escuchas, pero ahí te está llegando. Alguna cosa tiene que hacer. Eso es la frecuencia de muestreo. La profundidad de bit, lo que nos ayuda es a que nuestras muestras sean más precisas. ¿Esto para qué es interesante? Por ejemplo, en los DAWs, para que el programa, cuando haga cálculos, tenga más número de margen. Si le ponemos 32 bits flotantes, por ejemplo, puede hacer unas sumas y unas restas increíbles. Al final, lo que hace un DAW con todos los procesadores es hacer cálculos de bits. Bien, entonces vamos ahí a entender cómo funciona un convertidor, ¿vale? Un convertidor AD, analógico digital. Su primera fase es el muestreo, que es lo que he explicado antes. Tomamos las cosas ahí hay tiempos regulares y le damos un valor en bit, ¿vale? Eso es el muestreo. Voy a hablaros de una cosa que se llama el alias. El alias son unas frecuencias que pasa cuando muestreamos por encima de la frecuencia de Nyquist. Si muestreamos por encima de la frecuencia de Nyquist, obtenemos a la salida del conversor frecuencias alias, es decir, frecuencias que no estamos muestreando a posta, ¿vale? Son errores. Y es una frecuencia que no estaba presente en la señal de entrada. Entonces, ¿qué se hace? Se pone un filtro pasa abajo en la frecuencia máxima muestreada. Eso no lo hacemos nosotros, lo hace el convertidor, lo hace el equipo, lo hace la tarjeta de sonido o los convertidores o lo que tengáis. El filtro alias es un filtro tipo pasa abajo. Se mete en la frecuencia máxima muestreada y lo que nos evita es que haya error. Por ejemplo, aquí un servidor, yo muestreo a 48 porque el alias me va más para la derecha y lo saco de la zona audible.
Si yo divido esto entre 2, me está dando 24.000 hercios. 24.000 hercios ya está totalmente fuera de mi rango de auditivo, de mi reproducción de equipos y tal. Entonces yo por eso muestreo a 48 y no a 44, para desplazar el alias. Y me dice, bueno, ¿y por qué no muestras a 96? Porque ya me parece una tontería muestrear a 96, teniendo en cuenta que mientras más yo suba la frecuencia de muestreo, más van a ocupar los archivos. Mientras más frecuencia de muestreo, mientras más bits, más grande es el archivo. Entonces al final tampoco me interesa llenar el disco duro de información que no me va a cambiar sonoramente si yo consigo con 48 desplazar el alias lo suficiente como para tener ese error, ¿no? Segundo, la cuantización. Es lo que os he explicado antes, es darle un valor concreto a cada muestra y se expresa en número de bits. ¿Qué pasa? Aquí viene una cosa importante. Por ejemplo, vamos a poner que yo estoy sampleando esta onda, ¿vale? Y yo tengo una muestra aquí y otra aquí. Pero aquí también ha cogido una muestra. Pero yo solo tengo un valor aquí y otro aquí de posible bit. Entonces, ¿qué pasa con esta muestra? Esta muestra va a inducir un error porque no está ni aquí ni aquí. ¿Y qué va a hacer el convertidor? Aproximarla. ¿A dónde? A donde le dé la gana. Esto se llama error de cuantización. Lo que nosotros hacemos para solucionar esto siempre pasa, por ejemplo, cuando yo estoy en resoluciones mayores. Si yo, por ejemplo, estoy a 24 bits y quiero pasar a 16. Aquí es donde va a salir este problema. ¿Por qué? Porque yo ahora de repente esa muestra la pierdo. Ese posible valor lo pierdo. Porque he reducido el valor. Antes era el doble de preciso y ahora es la mitad. Entonces ese valor lo he perdido. ¿Vale? Entonces, cuando se reduce de bits, hay una cosa en los limitadores, sobre todo, que se llama esto, que es el jitter. ¿Vale? El jitter es un ruido. Es un ruido aleatorio, en este caso blanco, con una amplitud lo suficientemente grande como para cubrir esto. La diferencia entre dos muestras. Entre dos valores posibles de bit. ¿Qué hace esto? Que si esta muestra está aquí, el jitter me la va a subir y me la va a poner cerca de del siguiente sitio, así evitando el error. Importante, siempre que bajéis la resolución de bits, siempre aplicar dithering. Otra cosa que nos da esto es que el número de bits, hay una fórmula para averiguar el número de bits, ¿vale? O sea, el rango dinámico, perdón, según el número de bits, y es esta. Esa es la fórmula. N es el número de bits. Entonces, aprox nos da que un bit son 6 decibelios de rango dinámico. Ahora sí de cabeza no me acuerdo, pero los 16 bits del CD son 90 y pico decibelios, no me acuerdo exactamente, y los 24 bits son 114, creo recordar. Bueno, ahí eso se puede hacer la cuenta, pero vamos, no lo voy a hacer ahora. Algo así, o sea, no lo estoy haciendo de memoria. Ni siquiera... A ver si lo tengo por aquí apuntado. Ah, sí, mira. El CD 96. Por curiosidad, por ejemplo, el vinilo tiene 60 decibelios de rango dinámico. Si lo convirtiésemos o sea, en analógico tiene 60 decibelios de rango dinámico. Y depende de cuánto profundo puedas hacer el surco en el vinilo, ¿vale? Por eso el tema de los vinilos más anchos, que dicen que tienen más calidad y tal, porque puedes tener más rango dinámico. Entonces, voy a hablar por encima de cómo va lo del convertidor, porque son un montón de movidas. Por ejemplo, el primer paso que hace un convertidor se llama la parte del sample and hold, que lo que tiene es un interruptor y un condensador. Luego, el AD converter como tal, que le da un valor de amplitud con un número binario, y los hay de dos tipos: de aproximación sucesiva y de integración. El de aproximación sucesiva, el convertidor tiene un voltaje de referencia. La señal de audio entra y se compara. Compara la muestra de audio con un voltaje de referencia y divide el voltaje de referencia hasta encontrar el valor de la muestra. Es el más barato y el más lento. Y el segundo tipo, los de integración, calcula el tiempo que tarda en caer el voltaje de la muestra que viene del condensador del primer sitio. Según tarde, será mayor o menor amplitud. Son más caros y más precisos. Por eso, aquí hay una movida. Tienes convertidor, tarjetas por 100 pavos, hablando rápido, 100, 120, 140, 180. Tienes tarjetas por 100 pavos y tarjetas y convertidores que cada canal te cuesta 1000 pavos. Porque unos llevan un tipo de convertidor y otros llevan otro tipo de convertidor. Y ahí realmente es cuando yo me meto, por ejemplo, mucho con Universal Audio y con cosas así. Y con muchas marcas que no me meto mal por ellas porque considero que sean malas marcas, sino porque son poco, digamos, francas a la hora de venderte los convertidores. Y por eso hay marcas que tienen unos convertidores que funcionan muy bien y otras que no. Luego, después de eso, va por un multiplexer que recibe los datos en paralelo y los envía en serie a la salida. Y luego hay un módulo de corrección de errores. Que, bueno, pues eso son cosas de informática ya que no me voy a meter. Y el conversor de A, el de digital analógico, al revés. ¿Vale? Es totalmente lo mismo, pero al revés. Continuamos. Hemos hablado
del filtro anti-alias, vamos a hablar de una cosa que nos encanta a los productores y que nos hace sufrir mucho. Por fin vamos a entender qué coño es el buffer. El buffer es la manera que tiene el ordenador, la interface en este caso, de entregar esos paquetes que previamente ha codificado. Hay dos formas, básicamente. Un buffer bajo de 64, por poner un estándar, hay tarjetas que te entregan menos, y un buffer alto de 4096 samples, ¿vale? Son samples y samples. A mí hay un ejemplo que me gusta mucho poner para hacerlo fácil, este tema. Y es, yo tengo dos bañeras. Uf, esto no es una bañera. Yo tengo dos bañeras, la bañera A y la bañera B, ¿vale? Y yo tengo la bañera A llena de agua y quiero pasar el agua de la bañera A la bañera B. Y tengo dos formas. Tengo un cubito pequeño y un cubo gordo. Si yo paso la bañera A la B con el cubo pequeño, el cubo va a tardar poco en llenarse y va a tardar poco en vaciarse. Pero voy a tener que hacer muchos viajes, ¿verdad? Eso es el buffer corto. Proceso muy rápido de una cantidad de información menor, pero muy rápido. O sea, lo que nosotros llamamos sin latencia. Digamos que sin latencia, buffer bajo. ¿Por qué? Lo digo, con poca información, pero la pasa rápido. Y el cubo gordo, que tarda mucho tiempo en llenarse y tarda mucho tiempo en vaciarse, pero transporta más información, con latencia. Entonces, ¿cuándo me va a interesar buffer bajo? ¿Cuándo me va a interesar buffer alto? Evidentemente, el buffer bajo lo voy a usar en situaciones de producción para que me respondan los instrumentos rápido y no tenga un delay molesto. En grabación, cuando yo grabo alguna toma vocal o algo, para que la monitorización no tenga latencia. Y el buffer alto lo vamos a usar en situaciones de, por ejemplo, de mezcla, o ya cuando estemos usando en producción sintes súper gordos que pesen mucho, pues a lo mejor al principio hacemos una maquetita con un sinte que tire poco o con modo baja latencia, que tiene menos calidad, por cierto, y luego lo pasamos al buffer tocho para hacer todo el proceso más fino y que el procesador dé todo lo que pueda dar de sí. Vale, vamos a hablar de una cosa muy interesante. El oversampling. ¿Vale? ¿Qué es el oversampling? El oversampling es una cosa que hacen algunos procesadores y es un invent, ¿vale? Ojo, no estoy diciendo que esté mal, ¿vale? Es un invent que hace un algoritmo que hay que lo que hace es insertar muestras ficticias entre muestras reales. Así tener más muestras por segundo. Entonces, en vez de tener, por ejemplo, 4400, si yo hago un oversampling de por 2, es como si hubiese muestreado 88. Y después de muestrear se le pasa a Diter y el filtro anti-alias. Después se diezman las muestras y digamos que no hay distorsión porque el Diter se aplica de forma digital. El oversampling es interno, ¿vale? Se hace a la hora de salir. Bien, ¿no? Eso es el oversampling, es inventarse muestras donde no las hay para conseguir un muestreo mucho más continuo y tener al final más muestras de las que hay. ¿Recomiendo usarlo? Sí. Depende de vuestra CPU, totalmente. Yo, por ejemplo, normalmente en los limiters trabajo entre un 4 y un por 8 de oversampling. Normalmente, ¿vale? Noto que suena mejor. No sé por qué. Bueno, evidentemente es porque se inventa muestras, pero suena mejor, ¿vale? El anti-alias es el que deja los bordes de los personajes y el entorno todo bonito sin entes de sierra en los videojuegos. Pues en el sonido te suaviza la onda. Exacto. Algo así. Lo que hace es aproximar los errores para tener todo lo más real posible y que no haya saltos ahí raros, ¿vale? Bien. Mira, lo siguiente, chavales, es meternos con hardware. Y en la primera clase de hardware es de microfonía.